Para todos, hoy es una fecha bastante especial, Viernes Santo, 7 de abril. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Vamos a conversar inmediatamente con Martín Monsalve. Él es jefe del Departamento Académico de Humanidades de la Universidad del Pacífico. Es Viernes Santo y la pregunta que probablemente muchos se hagan es, aprovechando este espacio económico, ¿cómo era la economía en la época de Jesús? ¿Cómo era la economía en la época de Cristo? Y el profesor Monsalve nos va a ayudar un poco a entender también este panorama. Profesor Monsalve, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. A ver, en principio, es una duda bastante válida, ¿no? Aprovechando que es Semana Santa, profesor, ¿cómo funcionaba la economía en aquella época? Estamos hablando, digamos, ya después de Cristo, el nacimiento de Jesús. ¿Cómo funcionaba? ¿De qué vivía la gente? Básicamente vivía de la agricultura. Okay. Pero era una agricultura que tenía diferentes tipos, o sea, es la agricultura para el autoabastecimiento, para que uno no produce sus propios alimentos, pero también había una agricultura para el comercio local, para las ciudades, etcétera, y una agricultura de mayor escala para un comercio ya regional, porque el Imperio Romano es bastante amplio, es todo el Mediterráneo. Entonces, eso era una de las partes importantes. El hecho de que se base en la agricultura no quiere decir que no habían ciudades. Una de las características del Imperio Romano es la construcción de ciudades y el desarrollo urbanístico. Y eso genera también otra actividad que es importante, el comercio. Quiero detenerme en este tema de la agricultura porque el Perú también justamente vive de esto y la mayoría, digamos, de la economía a nivel nacional en temas de agricultura es la agricultura familiar. ¿También predominaba esto, la agricultura de consumo propio? Es decir, cultivaban algún producto para que ellos puedan consumir, pero el tema de la agroexportación existía en ese momento o no? A ver, claro, no lo llamaríamos agroexportación, claro, pero sí existía. Sí, porque digamos en sus inicios. Es otro contexto, pero sí, efectivamente, la mayor parte de gente vive la economía de subsistencia. Okay. Eso es una cosa básica. Y lo que existe también es, como les decía, es una agricultura grande que se especializa por regiones. O sea, por ejemplo, la zona de Egipto producía granos de trigo, cereales, etc. Okay. Y, por ejemplo, digamos, España se especializaba más en las producciones de aceite de oliva, por ejemplo. Y entonces, ¿y cómo trasladaban un producto a otro? Si es que no había esos buques ni los barcos. Bueno, barcos sí habían, eran pequeños, etcétera, con galeras y habían vasijas, envases especiales para transportar las cosas. Lo interesante es que el comercio se hacía de diferentes maneras, o sea, había un comercio agrícola privado y un comercio agrícola que también podía ser estatal. O sea, el privado básicamente se financiaba agentes privados para que llevaran las naves de un lugar a otro, hicieran el comercio. Y el estatal tiene que ver con los impuestos, porque, por ejemplo, Egipto pagaba sus impuestos en especies. ¿Ya pagaban impuestos en esa época? Sí. ¿O era un impuesto incipiente, o era un sistema, digamos, tributario incipiente? No, era un sistema bastante sofisticado porque de eso mantenía al Imperio Romano. Y ese era justamente los problemas que habían en Palestina o en Siria, en la zona del Medio Oriente, porque la carga tributaria era muy grande para la población local. Lo que hacían los romanos era básicamente censar a la gente, porque por eso es que la familia de Jesús se va, ¿no es cierto?, a Nazaret, a censarse y todo, porque ellos censaban y hacían catastro de tierras de las zonas que conquistaban. Entonces, de acuerdo a esa información que obtenían, sacaban una información de cuánto es lo que la gente podía tributar. Wow, o sea, qué envidia. O sea, nuestro sistema es totalmente distinto, digamos, a porque era un crecimiento bastante planificado, ¿verdad? En aquella época, porque mientras más avanzabas, ellos sabían por dónde estaban, digamos, las personas viviendo y tenían un registro de la existencia de estas personas. Sí, solamente que obviamente los impuestos no tenían la intención de ser regresivos ni justos, sino simplemente eran para mantener al imperio, ¿no? Entonces, por ejemplo, solo para darte un ejemplo, o sea, los impuestos podían ser muy fuertes. En el caso de la zona de Palestina eran muy fuertes para los pequeños propietarios porque había una serie de excepciones que grandes propietarios podían conseguir y entonces pequeños propietarios terminaban pagando la mayor parte del impuesto y eso afectaba su
su economía. Y además de la agricultura, profesor Monsalve, usted mencionó en algún momento que también estaba, digamos, la presencia de ciudades, ¿no? Que lo que facilitaba o impulsó el comercio. ¿Cómo era el comercio en esos momentos? ¿Qué cosas se vendían? ¿Cómo se pagaba? ¿Había monedas, billetes? Ajá. Sí, claro que había monedas. Había monedas de plata, que eran los dinarios, pero esos se usaban en el gran comercio, porque la gente común casi no veía dinarios. Por eso la imagen esta de Judas recibiendo 30 monedas de plata es un montón. Pero en los dinarios de plata, lo que circulaba más eran lo que se llamaban los sestercios, que era una moneda de cobre, pero en realidad la gente común usaría los haces, que son las monedas más chiquitas de cobre, o eran más pequeñas. Y en la zona de Palestina, donde vivía Jesús, probablemente funcionara moneda griega o persa. La griega es el dracma, que también son monedas de oro, de plata, perdón. Pero lo interesante es que se hacían préstamos. O sea, el comercio funcionaba porque alguien te prestaba el dinero y había gente especializada en prestar dinero. Y algunos inicios de banca. Y algunos inicios ¿Y había un cobro de interés por este préstamo o no? Sí, y eso ocasionaba, por ejemplo, problemas, porque los romanos tenían una idea muy clara de cómo debía ser el préstamo por interés, tenían cierta relación entre mercado o sea, sube el mercado de dinero, todo eso, pero lo controlaban para que no hubiera abuso, pero sin embargo, por ejemplo, la forma en que ellos mantenían el Imperio Romano mantenía la tasa de interés era mucho más alta de la que se mantenía en Palestina y Jesús, porque ahí estaba prohibida la usura. Porque claro, el judaísmo prohibía la usura y entonces las tasas de interés eran mucho más bajas. Cuando son conquistados por los romanos, esas tasas de interés suben. Entonces, claro, cuando tú ves a la población común y corriente, dice que tiene tasas de interés más altas, paga más impuestos, etcétera. Entonces, claro, crea algunos ajustes económicos, digamos. Porque uno diría, bueno, en esa época, a ver, yo no creo que alguien pagara con monedas tal cosa, ¿no? Tal producto. Yo pensé que, por ejemplo, eran por trueques y no es así. O de repente se mantenían en algunos casos estos, ok, te doy pan, tú me das pescado, te doy granos, tú me das tal cosa, textil. ¿Se mantenía eso o no? Eso se puede mantener porque como no siempre tienen las monedas en las manos, lo que hacen es una transacción que es de palabra o de crédito o es crédito. O sea, se firman cosas que dicen que tú debes tanta cosa y entonces se hacen los intercambios. O sea, digamos, si es gran comercio, tú puedes hacerlo con un contrato que dice que vas a pagar. Profesor, ¿y quién hacía las monedas? Porque acá es el Banco Central de Reserva. En esa época, ¿quién era el encargado de hacer las monedas? Ya no había, como en la colonia nuestra, una casa de monedas, sino ya era disperso la emisión de moneda. Ya, o sea, en diversos sitios del Imperio Romano se hacían las monedas. Pero, digamos, había una especie de fiscalización. Sí, claro, que había una especie de fiscalización, etcétera, y el viejo truco para, digamos, cuando necesitas más recursos era bajarle la cantidad de plata o de cobre que tenía en la moneda. Mira. Eso siempre, y eso podría luego, claro, podría quedar casos de inflación, pero no era... A eso iba, porque claro, si no hay quien fiscalice, entonces, ¿qué tan sencillo era en esa época elaborar tus propias monedas? No es tan sencillo, porque tienen que tener la cara del emperador, por eso es que la idea del al César lo que es del César, etcétera, cuando ven la moneda. Ya no es tan sencillo hacer ni falsificación ni hacer tu propia moneda. ¿Cómo era la vida de repente de una persona con una economía, digamos, acomodada en aquella época? ¿Cuáles eran las características de esta familia de ser así? Bueno, era una sociedad muy desigual, entonces una familia acomodada tenía una serie de ventajas, ¿ya? Entonces, por ejemplo... ¿Terrenos, tierra? Sí, o sea, por ejemplo, si eres una familia que tiene además representación en el Senado, o sea, generalmente tienes una vila, que es una casa hacienda, que la tienes fuera de la ciudad de Roma o muy cerca de ahí, donde se producen varias cosas que tienen que ver para vender en la ciudad o para exportar, como hemos mencionado, o para el gran comercio. Y además tienes muchos esclavos. ¿Ya? Y tienes esclavos para servicio doméstico, pero los esclavos en Roma también funcionaban para administrar bienes. Entonces, por ejemplo, quien administra tus bienes, o cuando me preguntabas sobre el comercio, por ejemplo, en el barco, digamos que está transportando tus bienes, uno de tus esclavos, que sabe de matemáticas, que sabe de cálculo, es el que se encarga de ser tu representante legal. Y entonces en Roma era muy común que si lo hacía bien le dieras la libertad o le pagaras, porque a los esclavos les pagaban por parte de su trabajo, y entonces ellos podían comprar luego su libertad. Ahora, el tema, por ejemplo, y hablando de esclavos, profesor, ¿cómo era el mercado laboral?
¿Quiénes, no sé si de repente era un contrato de palabra? ¿En qué momento? Porque una cosa es darle trabajo a un esclavo y a otra persona que de repente tenga otros tipos de derechos, ¿no? Ujú. Sí, esa es una cosa que es muy interesante porque en Roma funcionan muchas formas de trabajo. O sea, la mayor parte son esclavos, Ajá. pero tienes gente que tiene contratos, que es libre, y tienes gente parecido a lo que nosotros llamaríamos yanaconas, es decir, que Claro. arrendaban un pedazo de tierra para poder trabajar en la Ajá. vila, tenías todas esas cosas. No siempre tienes un contrato escrito, tienes contratos de palabra. Ok. Pero la legislación... ¿Que predominaba en ese momento? Sí, y que la legislación romana de alguna manera avalaba. O sea, por ejemplo, digamos, en el caso de los esclavos, Ajá. que es un caso complicado, el esclavo podía recibir dinero por su trabajo, por lo tanto quiere decir que competía con una persona libre, Ujú. ¿no? Porque los dos competían por un Claro. salario, y el salario del esclavo se lo podía quedar para comprar su libertad y el amo no podía tocar ese salario, eso era por ley. Ok. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que las situaciones laborales sean buenas. En realidad el maltrato laboral era muy extendido entre los romanos. ¿Las mujeres trabajaban? Sí, todos trabajaban, a excepción si fueras una mujer de la nobleza. Ajá. Y nuevamente, ¿en qué sectores? Porque además de la agricultura y el comercio, ¿cuáles, no sé, imagino que habrían otros subsectores incipientes que empezaron a aparecer? ¿Usted tiene, digamos, la data de eso? Sí, o sea, hay muchos sectores, porque como hay una economía urbana y donde llegan los romanos aparecen ciudades, o sea, conquistan Inglaterra, fundan Londres, o sea, Ok. o sea, siempre crean ciudades. Entonces, hombres y mujeres pueden trabajar en las ciudades de diversos tipos de cosas, desde producción, desde servicios como llevar agua, porque recuerden que el agua hay que llevarla de un lugar a otro, Claro, no, desde, es agua. claro, desde atender en cuestiones de producción de textiles, en producción de vasijas, en comercio, comercio minorista, etc. O sea, hay una serie de actividades bastante amplias que realizaban las personas. Digamos, ha sido bastante... a ver, han puesto o han sentado las bases en varias cosas que ahorita vemos, ¿no? El sistema tributario, probablemente el mercado laboral no haya sido el mejor, pero existía ya una idea, digamos, de lo que podría ser esto, las monedas, no sé si habría un ministerio de economía o algo parecido a esto, de repente hay alguien, solamente el emperador era el que veía estas cosas. ¿Quién dictaba, digamos, algunas medidas en materia económica? No, aquí? eso lo veía, o sea, no, porque eso se veía de manera diferente, porque además la administración de cada provincia era dada al gobernador Y cada uno tenía sus propias leyes en cada... Las leyes sí pueden ser generales, Ok. pero los gobernadores son encargados de administrar sus provincias con reglas generales dadas desde el poder central, ¿no? Porque recuerden que es un imperio grande y entonces hay mucho estilo de gobierno indirecto, ¿no? Donde Ok. los gobernadores, y esos gobernadores a su vez hacen pactos con élites locales, ¿no? Por eso tienes a alguien como Herodes, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces hay pactos con élites locales y así funciona. Y los recaudadores de impuestos son privados, no son estatales, o sea, lo que hacen es subastar. Como yo necesito el dinero por adelantado, lo que hago es subasto el puesto. Y entonces quien me adelanta el impuesto, después lo puede cobrar como quiera. Por eso los recaudadores de impuestos eran terriblemente odiados por la población local. Clarísimo, profesor. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto realmente poder conversar de ese tema interesante con usted. Martín Monsalve, jefe del Departamento Académico de Humanidades de la Universidad del Pacífico, estuvo con nosotros esta tarde.